Hola a todos, aquí el profe Edgar. Vamos a iniciar el apoyo de un curso para el ingreso universitario, específicamente en esta primera parte en pensamiento matemático. Y vamos a tratar de agarrar el orden en el que está el temario que nos proponen las universidades. Entonces empezamos con el primer tema, que va a ser el de razones y proporciones. Pues sin más, empezamos. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es una razón. Una razón no es más que una comparación entre dos cantidades, y donde lo podemos escribir de diferentes maneras. Un poco más adelante vamos a detallar en ellas. La podemos escribir como una fracción común, nada más que teniendo el cuidado de reconocer que esto es una razón, es una comparativa entre dos cantidades. En ese contexto, pues vamos a entender los nombres correctos de cada una de ellas. Entonces, el número que pongamos arriba va a tener el nombre de antecedente y el número que pongamos abajo va a tener el nombre de consecuente. Eso nos va a servir más adelante cuando empecemos a trabajar los ejercicios. Continuamos. Bueno, vamos a poner como ejemplo los resultados del curso del año pasado, con 15 resultados, donde 13 de los alumnos fueron aceptados y 2 no aceptados. Entonces lo podemos escribir como una razón, de la manera en que vimos anteriormente, 13 sobre 2, pero lejos de verlo solamente como la fracción 13 medios, pues vamos a entender que esta información nos está diciendo que el éxito es más de 6 veces el comparado con el fracaso. Entonces, de esa manera es que vamos a entender las razones. Ok, con el mismo ejemplo, pues vamos a ver cómo podemos escribir ya para efectos prácticos, para resolver los ejercicios que nuestro examen nos puedan tener. Pues la manera tradicional, la manera de razón, como una fracción, también lo podemos escribir con los clásicos dos puntitos, como aparece en muchos libros de texto. Incluso con fines prácticos, pues lo podemos poner con una flechita o simplemente una rayita, nomás para indicar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente, y que podamos trabajar de una manera más ordenada. Ok, bueno, ahora vamos a ver qué es una proporción. Pues una proporción no es más que la igualdad de dos razones que sean equivalentes. Entonces, allá en el ejemplo vemos que 13 medios es exactamente lo mismo que decir 39 sextos. O sea, si el 13 lo multiplicamos por 3, obtenemos 39, y si el 2 lo multiplicamos por 3, obtenemos 6. Entonces, tenemos dos razones equivalentes que juntas nos dan una proporción. Esto tiene una importancia matemática porque si por alguna razón necesitáramos hacer un cálculo de alguna variable que se haya perdido por allá, pues podemos conocer de acuerdo a las operaciones matemáticas. Bueno, vamos a ejemplificar esto. Vamos a pensar que el 39 se nos perdió. De momento no lo conocemos, pero sabemos que esto es una proporción. Entonces, con la tradicional regla de 3 podemos hacer el cálculo. Ya sabemos que la regla de 3 nos dice que tenemos que hacer los productos cruzados, o sea, multiplicar 13 por 6 y dividimos entre el número que quedó solo. O sea, esta x la pudiéramos calcular, ¿sí?, con la multiplicación de 13 por 6 y dividimos entre 2. Entonces simplemente hacemos las operaciones, 13 por 6, 78, que dividido entre 2 nos da el 39, que ya sabíamos que estaba allá. Y esto lo podemos hacer, incluso se los dejo como ejercicio propuesto, con desaparezcan el 13, lógicamente ya poniendo el 39 del otro lado, y lo calculan. Y lo mismo con el 2 y lo mismo con el 6, para que vean que siempre se cumple esta forma de cálculo en las proporciones. Continuamos. Bueno, también podemos decir que existen diferentes tipos de proporciones. Vamos a empezar con las proporciones directas, las que conocemos más, como la anterior, ¿no? Entonces, estas las vamos a reconocer cuando ambas variables cambian en el mismo sentido. O sea, esto es, cuando una de las variables aumente, la otra por consecuencia también tiene que aumentar. O viceversa, ¿no? Cuando una de las variables disminuya, la otra como consecuencia también tiene que disminuir.
Entonces, cuando las variables se comportan de la misma manera, tenemos una proporción directa. Bueno, como ejemplo de una proporción directa, pues podemos ver estos que están por acá. El trabajo con el número de trabajadores. O sea, si tenemos un número de trabajadores que realizan un determinado trabajo, es lógico de pensar que si aumentamos el número de trabajadores, pues va a ser más el trabajo que se pueda generar con ellos. Lo mismo cuando vamos al súper, a la tienda, el costo de los alimentos es directamente proporcional al peso. O sea, si compramos 1 kilo de carne, pues nos puede costar una cantidad, pero si compramos 3, pues es lógico de pensar que nos va a costar el triple de lo que nos hubiera costado. Lo mismo con el consumo de gasolina. Mientras más gasolina tengamos, pues más distancia podemos recorrer con ella. Igual existen las proporciones inversas y estas tienen la peculiaridad de que las variables entonces se comportan de manera contraria, ¿no? O sea, esto es, cuando una de las variables aumenta, la otra como consecuencia tiene que disminuir. O viceversa, cuando una de las variables disminuye, la otra como consecuencia tiene que aumentar. Esta parte no se preocupen porque ahorita vamos a ver una parte lógica de cómo vamos a analizar las proporciones de manera de que lo podamos reconocer fácilmente. Bueno, como ejemplo de la proporcionalidad inversa, el número de trabajadores y el tiempo de trabajo. Entonces, si tenemos un trabajo que hacer y lo hace un determinado número de trabajadores, es lógico de pensar que si aumentamos el número de trabajadores, pues el tiempo que van a tardar en concluir ese trabajo va a ser menor. Otros ejemplos, pues pueden ser la velocidad y el tiempo de viaje, o sea, mientras mayor sea la velocidad, el tiempo de viaje va a ser menor. Y el alimento y los animales de granja, o sea, si tenemos una cantidad limitada de alimento, para que nos debe durar un determinado tiempo, si nosotros aumentamos la cantidad de animales de granja que lo consumen, pues lógicamente el tiempo que nos va a tardar esa cantidad de alimento va a disminuir. Ok, bueno, vamos a la práctica. Vamos a ver este ejemplo de un corredor que se tarda 12 minutos en dar 8 vueltas a una pista. Y considerando que va a mantener la misma velocidad, pues queremos saber en cuánto tiempo daría solamente 5 vueltas. Bueno, pues hacemos el planteamiento. Primero planteamos la razón conocida. O sea, lo que conocemos aquí es que este corredor da 8 vueltas en 12 minutos, lo que nos comenta el problema. Ahora necesitamos saber en cuánto tiempo solo daría 5 vueltas. Entonces aquí lo importante es mantener que en cada columna tenemos que poner exactamente las mismas unidades. O sea, debajo de las 8 vueltas vamos a poner las 5 vueltas. Y debajo de los 12 minutos, pues vamos a poner la cantidad que se llevaría, que como no la conocemos, pues establecemos una letra, que pudiera ser pues la tradicional X o cualquier letra que a ustedes se les ocurra. Ok, ahora viene lo importante. Necesitamos saber qué tipo de proporción tenemos ante nosotros. Entonces el análisis que vamos a hacer, vamos a analizar primero la columna que está completa. Por ejemplo, esta. Vamos a ver por acá. ¿Sí? Analizamos de aquí a aquí y vemos. ¿Qué está pasando con la variable vueltas? Había 8 y baja a 5. O sea, esta variable está disminuyendo. Vamos a marcarlo con un signo de menos. Y ahora, como consecuencia, por lógica, ¿qué va a pasar con la otra variable del tiempo, la variable de los minutos? Si para dar 8 vueltas se tardó 12 minutos, como es la misma velocidad, si bajó el número de vueltas, pues por lógica también va a bajar el número de minutos que se va a llevar en dar solamente 5 vueltas. Entonces aquí, como vemos que las dos variables están haciendo exactamente lo mismo, las dos están disminuyendo, entonces quiere decir que esto se trata de una proporción directa. Vamos a apuntarlo por acá. Proporción directa. Y la proporción directa, pues ya sabemos que se resuelve con la famosa regla de 3. O sea, vemos dónde está la variable, cruzamos los productos, vamos a hacerlo,
X sería, bueno, vamos a ponerlo así más bonito. X sería multiplicar 5 por 12 y dividimos entre 8. Entonces hacemos las operaciones, 5 por 12 y dividimos entre 8, nos da 7.5 minutos. Eso es lo que se tardaría el corredor en dar solamente las 5 vueltas a la pista. Ok, vamos con otro. Dice, para construir una casa en 8 meses se necesitaron 6 albañiles. Vamos a escribir esta primera razón. Esta es la razón conocida. Entonces, 8 meses, 6 albañiles. Es importante que aquí se den cuenta de que igual pudimos haber escrito la razón al revés. Pudimos haber puesto los 6 albañiles primero y los 8 meses después. No importa. Lo que importa es que cuando pongamos la segunda razón, mantengamos exactamente el mismo orden que pusimos al principio. Aquí como primero pusimos los meses, pues así va a seguir siendo. Vamos a poner en la segunda razón los meses de primero y luego el número de albañiles. Entonces la pregunta será, ¿cuántos habrían sido necesarios para construir la casa en tan solo 3 meses? Entonces ahora apuntamos los 3 meses y como no sabemos cuántos albañiles es lo que queremos conocer, pues podemos la tradicional X. Ok, ahora viene lo importante. Entonces vamos a analizar qué tipo de proporciones. Entonces vamos a analizarlo. Entonces ya saben, primero la columna completa, analizamos de aquí a aquí. ¿Qué está haciendo la variable tiempo? De 8 meses baja a 3 meses, o sea, esta variable está disminuyendo. Ahora, ¿qué va a hacer la variable albañiles? ¿Sí? Si para que se construya esa casa se necesitaron 8 meses con 6 albañiles, lógicamente, si solamente queremos tardar 3 meses, pues la lógica nos dice que tendríamos que aumentar el número de albañiles. Entonces, como vemos aquí, las variables están haciendo lo contrario. Mientras una disminuye, ocasiona que la otra tenga que aumentar. Yo creo que esto es lógico de pensar porque pues tendría que ser así, ¿verdad? Si disminuimos el número de albañiles, pues lógicamente el tiempo tardaría más. Ok, bueno, pues entonces ahora, como esto se trata de una proporción, como ya habíamos visto, vamos a escribirlo aquí. Proporción inversa, porque las variables están haciendo lo contrario. Ok, pues vamos a resolverla. En la proporción inversa los productos son así, lineales. Vamos a multiplicar 8 por 6 y vamos a dividir entre 3. Entonces, 8 por 6 dividido entre 3 nos da que necesitaríamos 16 albañiles, que corresponde con la lógica del análisis que hicimos al principio, ¿verdad? Vamos a necesitar pues más de 6 albañiles. Aquí igual vamos a ver un truco. Entre las respuestas, antes de resolver esto, simplemente cuando ya teníamos el análisis de las dos variables, aquí se los muestro, ya habíamos determinado que esto es una proporción inversa, o sea, vamos a necesitar más albañiles aquí, más de 6, pues esta, ¿sí? Es una de las respuestas que ya pudiéramos eliminar desde el principio, ¿sí? No sería posible que con solo 3 albañiles tardemos menos tiempo de 8 meses si estamos disminuyendo el número. Ok, vamos con la siguiente. Dice, en una granja avícola hay 300 gallinas que se comen un camión de grano en 20 días. Ojo con esto, vamos a poner nuestra primera razón. Igual podemos establecer el orden que querramos. Podemos mantener el orden que nos dan. Ok, ahora para establecer nuestra otra razón tenemos que tener muy en cuenta esto. Hay que leer con atención los problemas que vengan en nuestro examen. Aquí dice, si se compran 100 gallinas más. Entonces, si teníamos 300 gallinas y se compran 100 más, pues vamos a tener un total de 400 gallinas que no sabemos cuántos días les va a durar el alimento. Entonces hacemos el mismo análisis que hicimos anteriormente, ¿no? Primero con
columna conocida para ver qué hace la variable gallinas y vemos que la variable gallinas está aumentando de 300 a 400. Ahora, por lógica, ¿qué va a pasar con la variable días? Piénsenlo ustedes. Si tenemos más gallinas y tenemos la misma cantidad de alimento, ¿será que nos va a durar más días o menos días? Pues por lógica esto nos va a durar menos días. Y ya vimos que cuando las variables, ¿sí?, están haciendo lo contrario, pues se trata de una proporción inversa. Vamos a ponerlo aquí. Y la proporción inversa se resuelve de manera lineal. Multiplicamos los dos de arriba y dividimos entre los dos de abajo. Entonces vamos a multiplicar 300 por 20, lo dividimos entre 400 y vemos que esto nos da 15 días. Ahora fíjense en el truco anterior. Antes de resolver esto, ¿sí?, simplemente por el hecho de que aquí ya habíamos analizado que es una proporción inversa, porque aquí esta variable tiene que disminuir. O sea, aquí nos debe dar un número menor a 20 días, como fue lo que pasó. Pero fíjense que analizando las respuestas, vean, aquí una de las opciones de respuesta era 27 días. 27 no puede ser, ¿sí? No es menos de 20. Y 30, pues mucho menos. Entonces aquí fíjense que pudimos haber, simplemente con el análisis de que es una proporción inversa, haber eliminado estas dos respuestas y ya solo nos quedaba lo que resultó la respuesta correcta. Pero bueno, ya la comprobamos igual. Ok, vamos con uno más. Dice, en una academia de artes, la razón entre los estudiantes de pintura y los de música es de 4 a 7. Si hay 28 estudiantes de pintura, ¿cuántos estudiantes de música hay? Bueno, pues vamos a escribir. Ya saben, nuestra primera razón conocida es la que nos dieron, 4 a 7. 4 de pintura por 7 de música. Entonces, tenemos 28 estudiantes de pintura, ya sabemos que lo tenemos que escribir debajo de los de pintura, debajo del 4. Y el número que no conocemos, pues ponemos nuestra tradicional incógnita. Ahora hacemos el análisis. ¿Qué está haciendo la variable estudiantes de pintura? Está aumentando. Por lógica, para que se mantenga la misma proporción, ¿sí?, los estudiantes de música también tienen que aumentar, porque si no la proporción ya variaría, ya no sería de 4 a 7. Entonces, como vemos, esto es lo que conocemos como una proporción directa y esto se resuelve con la famosa regla de 3. O sea, hacemos los productos cruzados y dividimos entre el número que queda solo. O sea, esto nos quedaría 28 por 7 y lo vamos a dividir entre 4, lo que nos lleva a 196 sobre 4 y tendríamos que tener 49 estudiantes. Vamos a comprobarlo para no quedarnos, porque este como que se salió un poco del tono. Entonces vamos a comprobarlo aquí. Vamos a escribir ya las razones como fracciones. La primera sería 4 séptimos. Acuerden que aquí van los estudiantes de pintura sobre los estudiantes de música. ¿Sí? Entonces, vamos a poner. Entonces aquí, si esto es cierto, tendríamos 28 estudiantes de pintura, que van, ya sabemos, arriba, de pintura, y abajo los 49 que nos dio. Como vemos, ambas fracciones son equivalentes. Si nosotros multiplicamos por 7 el 4, nos da 28. Y si multiplicamos por 7 el 7, nos da 49. Quiere decir que ambas razones son equivalentes, porque como fracción numérica tienen exactamente el mismo valor. Pues muy bien. Pues con esto terminamos este primer video de la serie. Nos pueden seguir en Facebook, ahí tenemos una página donde pueden ver los resultados del curso. Y pues la idea es seguir
con los temas que van ustedes a encontrar en su examen. Entonces, nos vemos la próxima. Gracias por su atención.